les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es viernes 13 de marzo. Atención, el gobierno emitió anoche tarde 6 decretos, los únicos emitidos en desarrollo de la emergencia económica. Recuerden ustedes, una emergencia por las inundaciones en Córdoba que el gobierno decretó el 11 de febrero pasado. Ayer vencía el plazo, ayer fue 12 de marzo. Un poquito in extremis, el gobierno decreta 7 impuestos, la mayoría creando impuestos, pero con algunas perlas que les voy a contar a partir de este momento. El primer decreto considera que el recaudo de 8 billones de pesos en la emergencia económica no va a ser suficiente y que necesita más plata. Por eso extiende el impuesto al patrimonio para empresas internacionales que operen o tengan sucursales en Colombia, que son muchísimas, cuyo patrimonio sea superior a 10.000 millones de pesos, que es poquito para una multinacional. Estamos hablando de menos de 3 millones de dólares, que van a pagar esas multinacionales impuesto al patrimonio por primera vez, saltándose los acuerdos económicos que suele haber con empresas internacionales de estabilidad jurídica. En este mismo decreto, el gobierno revive un impuesto que quiere hace rato, que no había aprobado el Congreso, el impuesto a juegos de suerte, a azar y en Internet. Y viene con una perla esta cadena de decretos, que es entregándole generosamente más de 6 billones de pesos. Claro, como se necesitan para atender la emergencia, más de 6 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo, que se ha convertido en la caja menor de la corrupción, no una paradoja menor, teniendo en cuenta que de allí fue donde se giró toda la plata de la corrupción que hoy tiene a tantas personas del gobierno y de fuera del gobierno en líos judiciales, los últimos, los capturados Uadid Mansur y Karen Manrique. Ya les voy a contar de estos nuevos decretos, de nuevos impuestos, que entre otras cosas tiene como objetivo mejorar el recaudo, razón por la cual uno de los 6 decretos ofrece amnistía con rebaja en sanciones e intereses a los morosos que se pongan al día con la DIAN, intentando aumentar la caja del gobierno. Este mismo decreto abre la puerta a que la gente declare bienes que no tiene legalizados, lo que expertos y exdirectores de la DIAN creen que es un riesgo que va a terminar beneficiando o podría beneficiar de refilón el lavado de activos. El gobierno, en esta cadena de decretos, repito, muy tarde, emitido anoche, regula el procedimiento de devolución del IVA, del impuesto al consumo a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares, y otorga facultades a gobernadores y alcaldes de zonas afectadas por las lluvias, 8 departamentos en Colombia, para que creen nuevos impuestos o hagan traslados presupuestales para atender lo que llama el gobierno el Frente Frío, que es la justificación para todos estos decretos. Bienvenidos, esta es una noticia urgente. En total, el gobierno aspira a adicionar con estos decretos de anoche, esto es una reforma tributaria vía decreto, que es la manera como le gusta gobernar al presidente Petro, intenta recoger más de 8 billones de pesos. Ya les voy a contar quiénes los beneficiados, quiénes los afectados. Los decretos salieron anoche a punto de que expirara el plazo del decreto madre, la emergencia, repito, que viene desde el mes de febrero. Va a ser un viernes muy movido. Hoy será el plazo para que la registraduría reciba inscripciones, que también quiere decir, en temas políticos, el plazo para que quienes van a desistir, Mauricio Armitage, por ejemplo, pero también Carlos Felipe Córdoba o el exministro Palacios, para que ellos sacrifiquen y hagan adhesiones en vez de inscripciones. Esta mañana van Paloma Valencia y quien quedó ungido como su candidato a la vicepresidencia a oficializar ese acuerdo. Ella, que entró como candidata uribista, él, que fue el fenómeno político de las elecciones del domingo pasado, intentando presentarse como una alternativa viable. En momentos estamos a 2 meses largos de las elecciones presidenciales en que va a ser definitivo cualquier movimiento político.
La coalición Paloma-Oviedo logró el acuerdo sin que ella, esto es lo que dice Paloma, cediese a su idea de acabar con la JEP y en la propuesta de cumplir el acuerdo de paz pactado en La Habana, con las reservas que siempre ha planteado el expresidente Álvaro Uribe, que termina celebrando que él se junte con ella. La dura queja del presidente Petro es esta mañana abierta y participativa en política. Desde su tribuna en redes sociales, el presidente dice que Oviedo y Paloma no son diferentes, que son iguales porque trabajaron en el mismo gobierno de Duque. Ella era senadora y él era director del DANE y dice el presidente que él es el único que ha hecho acuerdo entre diferentes. Ya les vamos a contar de esa teoría porque claro, el presidente logró un acuerdo hace 4 años con diferentes, convenció al centro, pero después peleó con el centro y terminó gobernando solamente con la izquierda. Así que si hay algún dirigente prueba de intolerancia política, es el mismo presidente de la República. Serán 15 candidatos para la primera vuelta presidencial. Se inscribió en Cali Abelardo de la Espriella con su fórmula, que es el exministro José Manuel Restrepo. Iván Cepeda ya quedó con Aida Quilcué. Sergio Fajardo presentó a Edna Bonilla, exsecretaria de Educación en Bogotá. Roy Barreras anuncia a la exfiscal Marta Lucía Zamora y Luis Gilberto Murillo anuncia a Luz María Zapata, que había sido directora del gremio de las ciudades capitales en Colombia. No se sabe todavía el elegido o la elegida de Claudia López, que a las 8 de la mañana va a la registraduría. De Mauricio Liscano dicen algunos cercanos que será Luis Carlos Reyes, que fue director de impuestos. Les actualizaré también en segundos la situación de Karen Manrique y de Wadid Mansur, que están en los calabozos de la Fiscalía. Esta mañana le están pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que les asigne un lugar de reclusión especial. Ella, que apareció sonriente después de su captura, y él, que apareció generoso, religioso, con una camándula, con un rosario, rezando y seguramente arrepentido, intentando que los consientan, que les den un tratamiento especial, ellos acusados por la corrupción, la mermelada y los contratos que recibieron del gobierno. Tenemos noticia urgente en el mundo. En Irak, milicias proiraníes, un ejército paramilitar cercano al gobierno iraní, esta mañana se está atribuyendo el ataque a un avión cisterna de los Estados Unidos. Murieron los 4 ocupantes. Un ataque, el primero grande en 2 semanas de guerra contra el ejército de los Estados Unidos. Estos mismos grupos armados afirman haber atacado una segunda aeronave norteamericana y han reivindicado el ataque contra una base francesa en la zona, provocando la muerte de un militar francés. Esta mañana hay ataques israelíes y norteamericanos de los que les vamos a contar. Habla el primer ministro Netanyahu. Arde esta mañana el centro de Teherán, pero también Dubái, en su zona financiera, que ha sido blanco de los ataques iraníes. Son 2 semanas de guerra en donde ya se puede comenzar a hacer un balance. Atacan en Estados Unidos una sinagoga en Michigan y en una universidad de Virginia en los Estados Unidos, todo relacionado con el antisemitismo que está surgiendo producto de esta guerra en el Medio Oriente. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Es un gusto acompañarlos en este día viernes de nuevos impuestos, de decretos de emergencia, pero también de jugadas políticas. Hoy es el día del sueño, para hablar de la reparación del sueño, pero por ahí derecho para hablar de los sueños en Colombia, en víspera de las elecciones. Aquí estamos para acompañarlos. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El gobierno acaba de emitir otros 7 decretos en el marco de la emergencia económica decretada en febrero por las inundaciones en Córdoba y otros 7 departamentos del país. En el primer decreto, el gobierno considera que el recaudo de 8 billones de pesos en la emergencia económica no alcanza y necesita más plata, por eso extiende el impuesto al patrimonio a empresas internacionales que operan o tienen sucursales en Colombia y cuyo patrimonio supera los 200.000 VT, es decir, patrimonio superiores a los 10.400 millones de pesos. Y hemos llegado a la conclusión de que el mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia
es Juan Daniel Oviedo. Paloma Valencia, quien ganó la gran consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, anunció que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones. Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona, porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y que han encontrado en ti, Juan Daniel, la oportunidad de sentirse incluidos. En entrevista con Voz Populi, Oviedo explicó que el proyecto político se estructurará sobre la base de la gran consulta por Colombia, por lo que el día de hoy inscribirán ante la registraduría una nueva coalición que es la que aparecerá en los tarjetones electorales. Porque la gran consulta por Colombia es la base para conformar la coalición. Elegimos al que gana, los demás apoyan y se evalúa la fórmula. Durante esta semana ambos políticos estuvieron hablando sobre la posibilidad de esta alianza, pero había unas diferencias sobre el acuerdo de paz y la JEP. Sin embargo, durante la presentación, Valencia aseguró que sus posiciones frente a la jurisdicción se mantienen. No voy a ceder a mis convicciones, ni jamás he dado el brazo a torcer frente a las cosas en las que creo. Yo voy a seguir defendiendo los militares de Colombia. El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella oficializó su aspiración en la ciudad de Cali, donde presentó como su fórmula a la vicepresidencia al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Durante el acto político, ambos dirigentes expusieron algunos de los lineamientos que tendría un eventual gobierno en caso de llegar a la Casa de Nariño. Me voy a concentrar en cada uno de los 32 departamentos con un puesto de mando unificado, con el jefe de la policía, el jefe del ejército, los ministros, con lista en mano. Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo, quien ya ha ocupado cargos de alto nivel en el Estado, aseguró que trabajará por todos los colombianos, incluso por quienes no respalden su proyecto político en las urnas. Este es un gobierno que va a tener y tiene absoluta claridad de que aquí estamos trabajando por todos. Y como hoy se vence ese plazo para inscribir las candidaturas, se siguen conociendo las fórmulas vicepresidenciales. Sergio Fajardo estará con la exsecretaria Egna Bonilla, Juan Fernando Cristo con la profesora Norma Vera, Clara López con María Consuelo del Río, Miguel Uribe Londoño con Luisa Fernanda Villegas, Santiago Botero con Carlos Fernando Cuevas, Sondra McCollins con Leonardo Caramgelo y Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata. También Roy Barreras confirmó a la exfiscal general encargada Marta Lucía Zamora. Están pendientes Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Claudia López, Carlos Caicedo y Mauricio Liscano, que también quieren llegar a la Casa de Nariño. En el búnker de la Fiscalía se puso a disposición Wadid Mansur, con lo cual se hizo efectiva su captura luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera la boleta para formalizar el procedimiento de captura en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En paralelo, se hizo efectiva la captura de la congresista Karen Manrique en las instalaciones de la policía en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, y posteriormente trasladada a Bogotá. Su defensa pidió medidas especiales de seguridad en el sitio de reclusión que define el IMPEC al registrar recurrentes amenazas en su contra. Por lo tanto, hay que deslindar ese límite que quiere poner el señor Olmedo López, el señor Sneider Pinilla, en satanizar lo que hizo Karen. Ahora, tras ser acusados por el delito de cohecho impropio, a los 5 congresistas, entre ellos Mansur y Manrique, junto a Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes sí seguirán en libertad, deberán enfrentar un juicio para comprobar su presunta responsabilidad en la aceptación de dádivas. La conversación entre los presidentes Trump y Petro se produjo. No obstante, no dieron mayores detalles sobre de qué se habló exactamente. Quienes sí dieron detalles fueron del lado colombiano, el gobierno colombiano, que en un comunicado dijo que ambos mandatarios hablaron sobre reactivación económica en la frontera con Venezuela, lucha antinarcóticos, entre otros temas. El presidente Petro le extendió una invitación al presidente Trump para que visite Cartagena y, según la presidencia colombiana, el presidente Trump se disculpó con el presidente Petro por cualquier inconveniente relacionado a la no invitación a la Cumbre Escudo de las Américas en Florida. Todo estaba listo para que el presidente Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraran en el puente internacional Atanasio Girardot. La avanzada del presidente había llegado el domingo. A la 1:00 p.m. se daría la foto oficial de ambos mandatarios. La reunión estaba prevista desde la 1:10 hasta la 1:40. Sería privada y luego se sumarían las delegaciones para continuar el encuentro hasta las 3:40 de la tarde. Sin embargo, según la Casa de Nariño, el gobierno venezolano canceló la reunión argumentando motivos de seguridad. Justamente, el ministro Edwin Palma había contado los temas que llevaría a Colombia a este encuentro. Gas, petróleo y energía eléctrica.
Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselo a las novias. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el presidente Petro romantiza muchas veces a los delincuentes. Agregó que es necesario replantear la política criminal del país. Mientras que la nación y el presidente romantiza, la policía está buscando capturar a los delincuentes que ponen en peligro la vida de los jóvenes. Por un celular han matado en Bogotá. Hablemos de los delincuentes al acecho y sin control. En esta oportunidad, en Chapinero, sobre la calle 85 con carrera 18, donde delincuentes en moto se robaron una motocicleta BMW. El propietario de esa última moto estaba ingresando a su conjunto residencial cuando de pronto fue atacado por estos criminales que lo sorprendieron y en medio de un intercambio de disparos con un guarda de seguridad que se percató del hurto, los criminales huyeron hacia el occidente de la capital, tomaron la carrera 30 y la Policía Nacional los está buscando. A esta hora se escuchan grandes explosiones en toda la capital iraní. Israel anunció una extensa ola de ataques contra Teherán en un día en que los iraníes salen masivamente a las calles en una jornada de apoyo al pueblo palestino. En 2 semanas de guerra, los países del Golfo reportan haber perdido hasta $15.000 millones en ingresos por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Durante esta guerra, Irán ha lanzado 2.000 drones sobre Emiratos, Omán, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. Las milicias proiraníes, financiadas por Teherán, que operan en el vecino Irak, se han atribuido esta mañana el derribo de un avión cisterna KC-135 del ejército de los Estados Unidos. Esos mismos grupos armados han reivindicado el ataque contra una base francesa en la zona, provocando la muerte de un militar galo, el primer soldado europeo caído en este conflicto. Independiente Medellín consiguió un triunfo clave tras vencer a Juventud de las Piedras 3-2 en el global y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la UEFA Europa League hubo presencia colombiana. El defensor John Lucumí fue titular en el Bolonia y jugó todo el partido en el empate 1-1 frente a la Roma en el partido de ida de los octavos de final. Otro colombiano que vio acción fue Juan Camilo El Cucho Hernández, quien también fue titular con el Betis y jugó todo el partido en la derrota 1-0 ante el Panathinaikos de Grecia. Y en el ciclismo, buena jornada para Colombia en el París-Niza 2026, donde Harold Tejada terminó tercero en la quinta etapa que ganó Jonas Vingegaard. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 90 días para la Copa del Mundo. Hola amigos, un saludo a todos. Los invitamos para que este próximo 26 de marzo disfruten del partido de nuestra selección colombiana frente a Croacia, partido de preparación. Además, porque lo van a poder tener en la comodidad del canal de YouTube. Así que no lo podemos perder. El próximo 26 de marzo se refuerza nuestra selección colombiana. Preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Colombia-Croacia, nuestro canal de YouTube. Se viene el Mundial. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el Mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el Mundial. 6 de la mañana, 19 minutos. Los decretos, 7 en total, fueron emitidos anoche casi a las 10 de la noche. En el último momento, cuando se estaba venciendo el plazo que se había dado el mismo gobierno, el mes de emergencia económica. De los 7 decretos de anoche, Felipe, 6
están atados, están relacionados con el decreto madre de emergencia económica. Lo más importante es que el gobierno está creando nuevos impuestos, inclusive amnistías tributarias, intentando recoger a través solamente de estos decretos algo más de 8 billones de pesos, la mayor parte de los cuales, 6.3, va a ser manejado por la unidad de gestión de riesgo, la famosa por estos días unidad de gestión de riesgo, para atender a los damnificados de las inundaciones en 8 departamentos de Colombia, que era el propósito original de esta emergencia económica. Revive, entre otras cosas, un impuesto que está suspendido en la Corte Constitucional, el del IVA a juegos de suerte y azar, que son más o menos 2 billones de pesos. Y el de patrimonio por encima de 10.000 millones de pesos, Néstor. Para empresas extranjeras. Este de patrimonio, Felipe, es para claro, empresas pero es que en derecho hay un principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, si está suspendido el de empresas nacionales, posiblemente también lo estaría el de empresas extranjeras. Pero esto es una manera ahí truculenta que se ha encontrado el gobierno nacional nuevamente para, por un ladito, ¿no?, disimuladamente, no respetar los fallos de la Corte Constitucional, así la suspensión no haya dejado de fondo decidido la emergencia económica, ¿no? O sea que yo creo que esto tampoco aguanta una demanda de inconstitucionalidad, Felipe, y la posibilidad de otra suspensión por parte de la Corte, ¿no? De momento. Que recuerde que son 2 emergencias económicas. La decretada a finales del año pasado, que tenía este impuesto a los juegos de suerte y azar, y unos alivios tributarios para morosos y quienes ocultan activos y demás. Esa emergencia fue suspendida, o es la que está suspendida en este momento en la Corte Constitucional. Como está suspendida, el gobierno decretó una segunda emergencia económica, y en esa segunda emergencia económica es donde crea el impuesto al patrimonio del que ya hemos venido hablando. Con los decretos de anoche, una de las medidas es extender ese impuesto al patrimonio a sociedades extranjeras con presencia aquí en Colombia, y revivir algunas de las medidas de la emergencia económica que está suspendida y que fue decretada a finales del año pasado. Y ahí hay una controversia entre si se pueden o no revivir impuestos que están suspendidos en este momento. Ese es el fondo del asunto. ¿Podrían haber revivido esos impuestos? Como el gobierno tiene suspendidos decretos de emergencia en diciembre, encontró en el invierno de febrero una manera de revivir básicamente algunos o muchos de los mismos impuestos de diciembre. Sí, pero en realidad, Néstor, hay varias discusiones jurídicas. Una de las que ustedes están señalando de si es posible revivir unos decretos que están suspendidos, unas normas que están suspendidas por la Corte Constitucional. No es tan fácil la respuesta porque cuando la suspendieron no la suspendieron, claro, porque cuando la suspendieron no la suspendieron por la norma misma, sino porque el decreto o de origen se había suspendido. Es decir, que lo que se consideraba no es que ese decreto ese impuesto no se pudiera crear, sino que no había causas, o reformar, sino que no se podía reformar por vía de emergencia económica relacionada con las causas de la primera emergencia. Entonces, hay una discusión, pero no es tan fácil resolverla. Está la discusión, Néstor, de los días, si están bien contados o no, porque pues el decreto madre tiene fecha, si no recuerdo mal, 11 de febrero. 11 de febrero, así es. Y estos se dictaron el 12 de marzo, y entonces ahí va a venir una discusión de si se habían vencido o no los 30 días. Héctor, pregunto en la Casa de Nariño, ¿por qué, si la emergencia tiene fecha original de 11 de febrero, lo sacan el 12 de febrero? Y me echan el siguiente cuento, no sé si esto valga. Que es que febrero no tiene 30 días. Exactamente. Claro, exacto. Entonces puede ser que por ahí, pero sin duda va a ser un tema de discusión, y cuando esto vaya a la Corte, pues va a haber pues personas que van a estar señalando que debería quizá contarse como si fuera un mes, sino como si fuera 30 días, pero sobre eso también hay discusión, Néstor. Pero a mí me parece que el fondo de la discusión, el que sí va a ser verdaderamente importante, es cuánta plata necesita el gobierno para atender la emergencia por la ola invernal. Porque el impuesto de patrimonio, y tal vez Víctor me puede ayudar, el impuesto de patrimonio que ya se había creado, que se creó hace casi un mes, pues preveía un recaudo que incluso
aparentemente superaba las necesidades iniciales del gobierno. Y si a esto le agregan todos estos otros impuestos, pues ahí sí que el exceso es más grande. Bueno, entonces yo creo que el gobierno va a tener una dificultad en la Corte, que es justificar la cantidad de dinero. Toda esta emergencia económica, al final, en el último día, válido o no, en el último minuto, decretos emitidos anoche a las 10 de la noche, al final todo eso es para atender una emergencia económica que no ha terminado. En teoría, dice Víctor, el ministro de Hacienda, que aspiran a recoger algo más de 8. Esta es la cifra clave, ¿no? 8,6 billones, Néstor, exactamente 8,6 billones de pesos es lo que van a recaudar con estos impuestos. De hecho, uno de los decretos, Néstor, adiciona estos 8,6 billones de pesos al presupuesto general de la Nación, pues para ya incorporados poder utilizarlos en la atención de la emergencia económica, y parte de ese dinero, 6 billones para la unidad de gestión del riesgo. Bueno, no me imagino, entre otras cosas, en este momento, la cuestionada unidad de gestión de riesgo manejando toda una reforma tributaria. La mayor parte, el 80% de estos recursos los va a manejar el doctor Carrillo. Ahora, es lo que corresponde, porque para eso está diseñada la unidad de gestión de riesgo, pero también vale la pena, es legítimo dudar en este momento sobre la transparencia en ese manejo. Explicación, anuncio de nuevos impuestos. Atención para quienes están pendientes, para quienes juegan en Internet, digo juegos de apuestas, para quienes quieran traer plata para la DIAN aprovechando la amnistía tributaria, para las empresas que van a tener que pagar por primera vez, las extranjeras, un impuesto al patrimonio a partir de la fecha. Marcela Peña. Néstor, buenos días. 7 decretos, 6 de ellos atados a la declaratoria de emergencia económica. El gobierno revive aquí impuestos que estaban suspendidos porque la Corte Constitucional suspendió la primera emergencia económica que declaró el gobierno, la que era por la situación fiscal. Esta es la de las lluvias y viene acompañada de los siguientes impuestos. Se queda el impuesto a los juegos de suerte y azar, el IVA a estos juegos de 16%. Habrá un plan de amnistía tributaria con un impuesto de normalización del 19% por declarar activos ocultos y omitidos, lo que permite además reducción de sanciones por no pago de impuestos y también de intereses de mora. Se amplía el impuesto al patrimonio que ya estaba para empresas colombianas a sucursales y establecimientos permanentes extranjeros de compañías con más de 10.400 millones de pesos en patrimonio. ¿Para qué todo esto? Para agrandar el presupuesto nacional. En cuanto 8.682.000 pesos, 8.6 billones de pesos. De esa torta de 8,6 billones de pesos, la mayor parte, como usted ya mencionó, se va a la unidad de gestión de riesgo de desastres con 6,3 billones de pesos, dice el gobierno aquí. Se va a dedicar ese recurso a la coordinación de la emergencia, a la rehabilitación agrícola, se va a dar acceso a créditos, se va a dar acceso a alivio de tierras, se va a dar dinero para reasentamientos y reparación de vivienda, 1 billón de pesos para infraestructura escolar, más de 626.000 millones de pesos para reconstruir puentes y vías afectadas, dinero también para la recuperación ambiental y para atenciones sectoriales en el sector de minas y energía, porque también hemos tenido infraestructura dañada. El Ministerio de Hacienda va a recibir 878.000 millones de pesos, dice el gobierno, dedicados a agua y saneamiento básico. El sector de salud y protección social, poco más de 455.000 millones para reparar los hospitales que han sido dañados. Recursos también están para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional. Le dejé para el final uno bien importante, prosperidad social. 408.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para transferencias monetarias. Y es que hay otro decreto que le permite al gobierno establecer unas transferencias adicionales o unos subsidios adicionales aquí en época de emergencia. Dice el gobierno que lo que busca es proteger el mínimo vital de los hogares. Va a haber transferencias extraordinarias para hogares damnificados, apoyos extraordinarios de atención alimentaria y agua para enfrentar, dice el gobierno, el hambre y la sed derivados de la emergencia, y apoyos temporales para la recuperación básica de unidades productivas y economía popular. ¿Cuánto le van a dar a cada hogar? Todavía no se lo puedo decir porque no está en este decreto,
dice que más adelante será Prosperidad Social quien decida según su capacidad operativa cuánto le van a transferir a cada familia afectada en la emergencia y si le van a hacer transferencia por billetera electrónica u otro tipo de entrega de las ayudas, de acuerdo a la capacidad que considere el DPS que tiene. Son subsidios adicionales a los que ya paga el DPS en la actualidad, inclusive a familias dentro del área de emergencia. Para las empresas y para los deudores del sistema financiero se está anunciando aquí la creación de un programa de crédito de emergencia para el sector empresarial. Dice el gobierno estarán orientados en la micro, pequeña y mediana empresa y ofrecerán tasas compensadas cercanas a cero a través de las entidades financieras del gobierno. Se oficializa aquí el acuerdo con la banca. Hablábamos ayer de la iniciativa Abrigo para refinanciar deudas existentes de quienes viven en el área de emergencia, pero además el gobierno está dándole órdenes específicas a sus propias entidades financieras en la misma dirección de esto. Marcela, gracias. Una noticia en desarrollo en la medida en que todavía faltan detalles por conocer aspiraciones del gobierno y cómo va a ser el recaudo de estos impuestos. Son las 6:30 a.m. y atención, hay otra noticia urgente. Está interrumpiendo esta mañana en una alocución totalmente inusual el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que acaba de terminar una intervención, lo que llaman allí, en cadena nacional, a las 6 de la mañana hora de Colombia, para informarle al pueblo cubano que están en negociaciones, dice él, un proceso sensible con el gobierno de los Estados Unidos. Ayer Cuba había liberado presos políticos, está pasando lo que quería Trump, que era negociar, lograr alguna clase de acuerdo, de entendimiento o por lo menos de presión sobre el régimen cubano, tema al que se había opuesto siempre en la época de los hermanos Castro. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Sí, el presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que su gobierno mantiene contactos con funcionarios de la administración de Estados Unidos para alentar las vías de diálogo. Los intercambios supervisados por él mismo y también por el legendario líder de la revolución y de heredero de Fidel, Raúl Castro, su hermano, han estado orientados a buscar soluciones por la vía del diálogo a todas las diferencias bilaterales entre esos dos países, según explicó el mandatario cubano hace pocos minutos. Escuchamos. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. Fue en cadena nacional junto a miembros del Partido Comunista y allí Díaz-Canel dio a conocer los temas que han estado tocando La Habana y Washington. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe. Díaz-Canel destacó que la parte cubana, la parte que está negociando allí con Washington, ha dejado claro que cualquier negociación debe implicar el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En los intercambios que se han sostenido, hemos expresado, o sea, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos. Y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional.
Vamos a poner un poco de contexto, Néstor. Las relaciones han estado marcadas por la presión de Estados Unidos por el presidente Donald Trump. El 29 de enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional ante la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad de Estados Unidos y también de toda la región. El texto acusaba al gobierno cubano de alinearse con numerosos países hostiles, de acoger a grupos terroristas transnacionales y de permitir el despliegue en la isla de sofisticadas capacidades militares y inteligencia, sobre todo desde Rusia y desde China. Sobre esas bases, sobre esas supuestas amenazas, se anunció entonces del mismo Trump y sobre todo la CIA en su red social en Truth, la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, a lo que se suman las amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Ya el pasado 7 de marzo, Trump había anunciado un gran cambio pronto llegará a Cuba. Además, aseveró que el país caribeño está llegando al final del camino y allí hacía mucho énfasis de que encima y por delante de todas estas negociaciones estaba el mismísimo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Y a todo esto le sumamos, Néstor, que Cuba anoche anunció la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano, que ha sido el mediador histórico entre La Habana y Washington. En ese espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, Cuba decidió liberar a 51 personas sancionadas de privación de libertad, Néstor. César, son las 6 de la mañana, 35 minutos. Estas imágenes que ven ustedes, quienes están conectados al canal de YouTube, van a ver una sutileza. Uno de los asistentes a esta locución de esta mañana del presidente Díaz-Canel desde La Habana, ahí tienen la fecha, que es hoy 13 de marzo, uno de los asistentes es Raúl Castro, un influyente nieto de Raúl Castro que aparentemente ha sido el mediador con Estados Unidos. Del otro lado, en la mesa de negociación, que por supuesto va a ser histórica, va a estar otro cubano, que es el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano él, que por supuesto es el más interesado moviendo a Trump y moviendo esta negociación. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Y quien desde febrero del 2026, al menos según lo que se conoció, Néstor, ha sostenido conversaciones precisamente con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, también conocido como el Cangrejo o Raulito. Conversaciones que se han venido conociendo detalles muy a cuentagotas sobre qué es lo que busca exactamente Estados Unidos cuando habla de que Cuba va a caer, porque han sido repetidas las ocasiones en las que el presidente Donald Trump ha dicho que Cuba ahora es el siguiente y que va a haber un cambio. Pues según lo que se ha venido reportando recientemente, particularmente hay un informe del portal USA Today que detalla el acuerdo que estaría cocinando Estados Unidos junto a Cuba, y diferente a una operación de cambio de régimen o a una operación de uso de la fuerza como por ejemplo la que vimos en Venezuela, esto sería más una operación o más bien un acuerdo con miras a una apertura económica en Cuba o a los primeros pasos para un cambio de modelo, un acuerdo económico que establezca una apertura y que, por ejemplo, amplíe las capacidades de los Estados Unidos para viajar a La Habana, que haya un acuerdo en materia de manejo de puertos, de energía, de turismo, de acuerdo a lo que informan funcionarios de la administración al portal USA Today. Es decir, sería una apertura democrática y no sería propiamente una operación de cambio de régimen en la isla, lo cual ratifica que los contactos se están manteniendo directamente con funcionarios del gobierno de Miguel Díaz-Canel, pero también con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es el Cangrejo o Raulito. El secretario de Estado Marco Rubio se ha mantenido muy prudente con respecto a estas conversaciones. Él de manera pública no ha dado mayores detalles. Quien sí ha dado o quien sí ha hablado de esas conversaciones ha sido el mismo presidente Donald Trump, repitiendo varias veces que están hablando con las autoridades en Cuba, que Cuba quiere hacer un acuerdo, quiere llegar a un acuerdo rápidamente y que no le queda mucho tiempo a Cuba bajo la misma situación. Ahora, hay muchas preguntas con respecto a exactamente qué hay en este posible acuerdo de los Estados Unidos con respecto a Cuba y qué va a recibir Estados Unidos a cambio, porque hasta ahora solamente se habla de una apertura económica que suena muy parecido al acuerdo que en su momento tuvo el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen de Raúl Castro, pero funcionarios de la administración sí están delimitando o marcando una línea diciendo que este acuerdo sería diferente, en parte porque el presidente Donald Trump ya ha demostrado que está dispuesto a utilizar la fuerza en el hemisferio si se trata del interés nacional de los Estados Unidos, y que por la conexión entre los pueblos cubanos
y de los Estados Unidos hay un interés para el pueblo estadounidense, y naturalmente es un tema de la mayor relevancia teniendo en cuenta que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional es cubano, Marco Rubio. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 90 días para la Copa del Mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. Amanecen en los calabozos del búnker de la Fiscalía el electo senador Wadid Mansur y la electa representante a la Cámara Karen Manrique, luego de que la Corte Suprema de Justicia hubiera ordenado su captura tras llamarlos a juicio en compañía de otros 4 congresistas y excongresistas por una de las aristas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que esta mañana amanece por cuenta de los decretos del gobierno con 7 billones de pesos más para atender la emergencia por las lluvias en el departamento de Córdoba. Y es que el argumento de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción solamente para ordenar la captura de Mansur y de Manrique y no de los otros acusados por cohecho impropio es que su influencia como congresistas electos es muy peligrosa y puede torcer el proceso, teniendo en cuenta la cantidad de votos regionales que alcanzaron tanto Mansur en Córdoba, 80.000 votos, y Manrique en el departamento de Arauca. Por eso considera que son un peligro para la sociedad y deben estar detenidos. Todavía no es claro cuál será el sitio de reclusión de Mansur y de Manrique. Permanecen, como les digo, en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y están a la espera de resolver unas solicitudes que han hecho tanto al IMPEC como a la policía y el ejército. Están argumentando problemas, amenazas de seguridad que impedirían que ellos fueran a los sitios inicialmente previstos. Se podría pensar en teoría que Wadid Mansur debería ir al pabellón de parapolíticos, de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, mientras que Karen Manrique, que llegó ayer al búnker, debería ir a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en la capital del país. Sus defensas están pidiendo que sean llevados a batallones del ejército o a estaciones de policía, como ya ha ocurrido con otros de los detenidos, 11 en total, por este escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo, que recordemos tiene como origen la presunta petición de 3 contratos por 90.000 millones de pesos de la Unidad de Gestión de Riesgo para los 6 congresistas a cambio de que emitieran su concepto sobre empréstitos internacionales a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también detenido. Será la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, que tiene 3 integrantes, la que en un plazo que todavía no se conoce decida si los condena o los absuelve. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. Hay 12.000 trámites represados en el INVIMA. Otra razón para entender la escasez o demora en el acceso a medicamentos en el país. Una demora en los trámites del INVIMA que volvió a encender las alarmas en el sector farmacéutico. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos AFIDRO, también FIFARMA y la Cámara de Comercio Colombo-Americana tienen en su registro un retraso de 12.470 solicitudes en el INVIMA, lo que aumenta los tiempos para aprobar un medicamento. Tan grave es la situación que esta congestión llega hoy incluso a demorar un medicamento hasta 5 años, producto de la tramitología
antes de aprobarse su llegada al país. Eso no es menor. Según estas asociaciones, el tiempo promedio para aprobar un registro pasó de 22 meses en el año 2024 a 29 meses el año pasado, uno de los promedios más altos en América Latina. En 2025, el 45% de las solicitudes para nuevos medicamentos contra el cáncer, para poner solo un ejemplo, fueron negados, mientras que tratamientos para enfermedades huérfanas, esa cifra llegó al 50%. Y claro que hay que revisar muy bien qué medicamentos se aprueban para que se vendan, se comercialicen y se le den a los pacientes en Colombia, pero la tramitología no puede ser otra razón para evitar que los pacientes accedan a medicamentos que en otros países ya están funcionando. Hay que modernizar al INVIMA. El 83% de los medicamentos que se rechazaron entre 2017 y 2024 ya tenían aprobación de autoridades sanitarias internacionales y no se aprobaron en Colombia. Pero ¿cómo modernizar el INVIMA cuando no hay plata? Es que la situación presupuestal de la entidad explica por qué los retrasos y las filas de trámites en la entidad. En 2023 y 2025, el INVIMA tuvo un recorte cercano al 30%. Con razón está afectada la operación. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Madrugada de decretos con nuevos impuestos de la emergencia económica, 7 decretos para doblar el recaudo inicial de 8 billones de pesos, que según el gobierno se quedó corto para atender los desastres de la ola invernal, metiendo en cintura, como ya dijimos, a las empresas extranjeras que entran a pagar impuesto a la riqueza sobre patrimonios líquidos superiores a los 10.400 millones de pesos, como también mete en cintura las apuestas por Internet con un impuesto del 16% y crea una tasa del 19% para quienes saquen activos no declarados en el penúltimo intento del gobierno por revivir temas de sus 2 anteriores leyes de financiamiento o reformas tributarias. Fantasmas que revive esta madrugada con nuevos decretos dentro de la última emergencia económica, pero madrugada donde también amanece el gobierno borrando con el codo lo que hizo con la mano, tras rebajar 1.000 pesos el precio de la gasolina entre febrero y marzo y de quererlo seguir bajando de aquí en adelante a lo largo del segundo semestre de este año. Pero ahora gobierno que se echa para atrás, reconociendo que dejarán de bajar y lo que es todavía muchísimo peor, reconociendo que ya evalúa comenzarlos nuevamente a subir en una decisión que va a tomar antes de que comience el mes de abril. Confesión del propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ante el alza en los precios internacionales del petróleo por la guerra en Irán, una guerra que hoy amanece con nuevos bombardeos en Oriente Medio, nuevos bombardeos sobre Irán, con las terceras reservas más grandes del mundo, con una producción diaria de 3.3 millones de barriles, con decenas de infraestructuras petroleras hoy dañadas y con el estrecho de Hormuz bloqueado y evitando la circulación del 20% del petróleo global. Todo ello provocando que el precio internacional del petróleo roce hoy los $100 por barril, que esté 70% por encima de lo proyectado en el plan financiero del gobierno para este año y que ya acumula un alza de casi 40% en lo que va corrido de este año 2026. Precio internacional del petróleo disparado, que va a provocar entonces ahora nuevos incrementos en los precios de la gasolina nacional, toda vez que la diferencia a favor de la referencia nacional ya se esfumó y que el gobierno Petro decidió desmontar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, un colchón para amortiguar las alzas de la gasolina en épocas de petróleo caro y unos subsidios que le abrieron una vena rota a las finanzas públicas, llegando a acumular un saldo en rojo de hasta 85 billones de pesos entre 2016 y 2025. Saldo que el año pasado cerró en casi 4 billones de pesos porque todavía se subsidia el diésel, que es el principal combustible de camiones y del transporte público en el país. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:48 de la mañana. Los jueces no tienen derecho a la objeción de conciencia. Eso es lo que le está diciendo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a todos los jueces del país a través del caso del juez Ramiro Eliseo Flores Torres. Es el juez que en agosto del año 2020, bajo el argumento de que seguía la ley de Dios, se negó a casar a una pareja de mujeres homosexuales en Cartagena. El juez
juez dijo que casarlas atentaba contra su moral cristiana al considerar que entre la ley humana y la ley de Dios debía prevalecer la última. Este juez alegó además que casar a esta pareja atentaba contra sus creencias y lo dijo, entre otras cosas, haciendo alusión a sus creencias religiosas. Y eso es lo que entra a aclarar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dejando claro que los jueces no tienen objeción de conciencia y que no pueden desconocer o retrasar la aplicación de un derecho que tiene precedente constitucional de obligatorio cumplimiento, como el tratamiento igualitario o el derecho a que tienen esas parejas a formar una pareja, al igual que lo tienen las parejas heterosexuales en el país. Los jueces, dice esta decisión, están sometidos exclusivamente al imperio de la ley. La justicia no es un espacio para el activismo religioso ni para el ejercicio de credos particulares que vulneren el derecho a la igualdad de los colombianos. A pesar de este precedente que se sienta a través de la justicia, este juez la terminó sacando barata porque inicialmente la Comisión Seccional del Departamento de Bolívar lo había sancionado con 15 años de inhabilidad y de destitución para ejercer su cargo de juez, pero la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aunque está ratificando la falta disciplinaria por no casar a la pareja de homosexuales, redujo la sentencia, redujo la decisión de suspensión a solo 1 año. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 90 días para la Copa del Mundo. Esta mañana arde el centro de Teherán, pero también hay humo y explosiones en el corazón financiero de Dubái, uno de los Emiratos Árabes. Ataques en Irán, ataques en Teherán inclusive, ataques en Medio Oriente, en todas partes, inclusive en Arabia Saudita, que nos cuenta a esta hora en directo desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que ha sido una intensa noche de ataques que siguen esta mañana, pero lo principal es que el ejército israelí ha dicho que está desarrollando uno de los ataques más intensos, tanto sobre Beirut como sobre la capital Teherán. Y lo que ocurre es que Teherán hoy es un día de protestas a favor del gobierno, en contra de la guerra, porque hoy se celebra un día que es el día de solidaridad con Hamás. Es la solidaridad con el pueblo palestino. Por lo tanto, los manifestantes progubernamentales estaban en las calles, en las principales calles de Teherán. 6 de la mañana, 52 minutos. De los jugadores políticos, Felipe, solamente falta una decisión sobre tiquetes, sobre fórmula la vicepresidencia, que se la voy a anunciar. Falta Claudia López. Claudia López va esta mañana a la registraduría. Desde allí va a anunciar quién es su candidato o candidata a la vicepresidencia. Se la voy a anticipar, Felipe, con un poquito de sorpresa. La doctora Claudia López eligió como su fórmula vicepresidencial a Leonardo Huertas. ¿A su fórmula? No, Néstor, ¿me está mamando gallo? No, señor. No, pues como no le puedo mamar gallo ni a usted ni a los oyentes. Pero Felipe, qué barbaridad, Néstor. Digo, es decir, porque Leonardo Huertas era un tipo, bueno, de otro nivel en las ligas políticas en Colombia, ¿cierto? Pues anónimo y anónimo se quedó. Sí. Néstor, pero a ver, pero rápidamente. Huerta, me corrigen aquí que no es Huerta. Sí, es Leonardo Huerta, sí, pero rápidamente. Juan Daniel Oviedo, inmejorable, le ayuda a Paloma. Tiene un impacto, y sacó 1 millón de votos, 1 millón largo de votos. José Manuel Restrepo, inmejorable, conoce el Estado, maneja las finanzas, etcétera. Y Claudia López, Leonardo Huerta. Sí, bueno, Felipe, 40,000 y piquito de votos. Es la decisión que está tomando. No, es que estoy entre anonadado y sorprendido. Pero es que bueno, y ahí Aquilcue, que tampoco le suma absolutamente nada a Iván Cepeda, porque esos votos de los indígenas Felipe, ya los tenía. Pero tiene mucho más recorrido, digamos, en la política colombiana Aida Aquilcue que Leonardo Huerta. Lo que pasa es que al final lo que está ocurriendo es que algunos de los candidatos presidenciales están nombrando fórmula vicepresidencial con quien les acepta y no con quien quisieran. Esto se está decantando muy rápido, el tiempo se agota, Néstor, Felipe, Murillo, y les toca al final nombrar a alguien. Pero Ricardo, si Luis Gilberto Murillo y Liscano y Roy han conseguido gente, pues yo me imagino que Claudia
hubiese podido Claro que ser Claudia gente. López, Ricardo tal vez lo recuerda porque él estaba en el debate en el que estuvo con Leonardo Huertas. Ustedes le preguntaron que si la fórmula salía de esa consulta y ellos levantaron la paleta diciendo que sí. ¿Lo recuerda, Ricardo? Después dijeron que pues había que ponerse de acuerdo o algo así, pero pues bueno, ellos contestaron eso, digamos, la noticia no parece nueva en ese sentido, que en ese debate en Blue Radio les preguntaron eso y ellos contestaron que sí, que la fórmula vicepresidencial salía de la fórmula. Bueno, sigue con Leonardo. Es coherente con el proceso. No, es lo más coherente con el proceso competitivo que hicieron ellos dos y además que construyeron a lo largo de toda la campaña. Puede ser muy coherente, Luis Ernesto, de acuerdo. No sé si ella va a conseguir más votos con el doctor Leonardo. Pues no digamos, yo creo que una cosa conduce a la otra, ¿verdad? Claro, yo lo que veo es que a lo largo de la campaña pues encontraron una buena llave y por eso lo presenta hoy seguramente en algún momento como candidato. A propósito de candidatos a la vicepresidencia. Doctor Juan Daniel Oviedo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y todo el equipo de Blue. Bueno, finalmente se acabó el reality. ¿Qué pasó? No, el reality fue una conversación que también necesita el país, y es que podamos ser capaces, como lo decía yo en mi campaña, de juntar nuestras cicatrices y que eso sea una forma de sumar entre distintos. Yo creo que haber dejado claro eso y haber dejado que yo no vengo a adherir al Centro Democrático, que yo no vengo a apoyar una visión del Partido Centro Democrático, sino que vengo a conciliar y a conversar la propuesta política de una coalición que tiene un componente de derecha, pero que también dialoga con un centro político que logró consolidar 1.255.000 votos en las elecciones del 8 de marzo. Es una oportunidad para que el país sepa que sumar es el camino y sobre todo sumar entre distintos. Ahora, doctor Oviedo, usted me habla del centro político, usted de su 1.200.000 y tantos votos, y yo estaba hablando aquí de Claudia López, de la caída de Claudia López. Es posible, y usted el tema de estadísticas pues es su área de especialidad, ¿es posible que usted le haya quitado los votos que en algún momento tuvo Fajardo o los votos que tuvo Claudia López? Bueno, pues en realidad, cuando observamos nuestra votación en Bogotá, pues nosotros estuvimos a punto de empatar la votación del Centro Democrático con Paloma Valencia en la gran consulta interpartidista. Sí, obtuvimos aproximadamente 509.000 votos, muy lejos de los votos que obtuvo Claudia López aquí en Bogotá, que uno supondría es un nicho electoral haber sido alcaldesa de Bogotá. Entonces, mirar cómo la comparación a nivel nacional nos pone a nosotros duplicando los votos que obtuvo la coalición de las soluciones a través de Claudia López y casi multiplicar por 5 por 6 la votación de Roy Barreras, que también se decía un vocero del centro en ese tarjetón de las consultas, lo que muestra es que tal vez la gente está esperando algo distinto de sus representantes del centro político, algo más auténtico, algo más claro, algo que conecte con la ciudadanía, pero sobre todo, Néstor, algo que escuche. Porque no se trata de que el centro sea lo que yo diga, sino lo que quiere la gente. La gente en Colombia de ese centro político quiere vivir del trabajo sin miedo en cualquier parte del país. O sea, la respuesta es sí, usted se quedó con esos votos del centro que antes tenían otros. Pues lo dirán los resultados y los análisis que tengamos de la primera vuelta presidencial cuando estemos compitiendo, ellos como fórmula presidencial y yo como fórmula vicepresidencial. Sí, doctor Oviedo, ¿cómo es, la palabra la acaba de utilizar usted, cómo es lo de las cicatrices? ¿Cuáles fueron las cicatrices que quedaron de esta semana de conversaciones con Paloma Valencia? Al contrario, se mostraron las que llevábamos desde hace 10 años alrededor de la paz. ¿Sí? Quedaron evidentes que el Centro Democrático tiene una cicatriz por su posición política alrededor de la paz, pero yo también la tengo y nuestros votantes también la expresaron. ¿Sí? Entonces, más allá de querer restregar esa cicatriz al resto del mundo o de rechazar, como me pasó a mí en mi historia de vida, que me rechazaron por esa cicatriz,
Creo yo que hoy Colombia tiene la oportunidad de juntarnos en esas cicatrices y decir, sí, somos distintos, cada cual tiene una marca que puede ser dolorosa, porque para el Centro Democrático esta conversación fue dolorosa, ¿sí? Tanto que tuvieron que evaluar si efectivamente yo sumaba más de lo que podía restar dentro de las bases, llamémoslas radicales, que tiene el mismo partido. Pero como se trata de la conformación de una coalición, no se trata de que yo llegue al Centro Democrático, como dicen algunos, a mariquear el partido o a cambiar algunos principios. ¿A qué me dijo? Pues en las redes sociales piensan que yo llego a mariquear el Centro Democrático, ¿sí? Cuando en realidad aquí de lo que se trata es conformar una coalición en donde el Centro Democrático, como representante de una derecha, con unos principios conservadores que tiene, entienda que puede conversar con otras vertientes políticas para encontrarle soluciones a la gente del país. Aclaremos eso un poquito, doctor Juan Daniel, si le parece. Pues porque dicho por usted suena diferente. ¿Qué quiere decir que creen que yo llego a mariquear el Centro Democrático? ¿Y qué quiere decir usted con eso de que yo no llego a mariquear el Centro Democrático? Pues que ya pusieron sobre la mesa que yo promuevo la transición de género en niños, que yo promuevo la ideología de género, cuando en realidad en el actuar político eso